Buenas noches, bendiciones para todos. Qué bueno tenerles en esta experiencia educativa que comenzamos hoy. Vamos a comenzar nuestra certificación en desafíos y nuevas perspectivas de la fe. Y en la noche de hoy vamos a estar estudiando la teología de la prosperidad. Así que bienvenidos a todos. Un gusto para mí poder tenerles y gracias por haber aceptado la invitación de participar de esta experiencia educativa. Permítame leer esta escritura que me parece bien pertinente para nosotros. Es parte de la carta a los Gálatas. Pablo escribiendo a los hermanos de Galacia con el problema que están confrontando de que hay un grupo de judaizantes que ha entrado dentro de la iglesia y que pretenden que los hermanos de Galacia que han confesado a Cristo como su Salvador abracen también los requerimientos de lo que era el judaísmo de la época. Así que quiero compartir con ustedes esta lectura. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predicare diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres, o es el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, palabra de Dios. Y ahí tenemos un poco acerca de uno de los problemas que no es nuevo, la aparición de nuevos evangelios o de nuevas proclamaciones de un evangelio diferente al evangelio bíblico. Y es parte de lo que nosotros queremos atender en esta hora, hablar un poco de este concepto del evangelio de la prosperidad, que no es otra cosa que una interpretación de un evangelio que no se ajusta a la realidad bíblica. Quiero compartir con ustedes también lo que serán los objetivos de esta clase. En primer lugar, pretendemos en esta conferencia definir qué es la teología de la prosperidad. En segundo lugar, reconocer sus orígenes históricos y sociales. ¿Qué hace que surja una teología de la prosperidad? Evaluar los efectos prácticos en las familias y las comunidades, de qué forma este evangelio de la prosperidad afecta a las familias hoy en día. Y finalmente, reflexionar sobre las alternativas pastorales y la ética, cómo una pastoral del siglo XXI puede entonces atender este concepto de la teología de la prosperidad. En esa dirección nos vamos a mover en esta noche, esperando que Dios y su Espíritu Santo nos acompañe y que la experiencia que podamos tener sea una experiencia enriquecedora para todos. Continuamos adelante, mis queridos hermanos. Y comienzo hablando de lo que es la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad es una corriente teológica dentro del cristianismo que sostiene que la bendición material y financiera es una manifestación de la voluntad de Dios para la vida de los creyentes y que la fe, la confesión positiva, las ofrendas monetarias pueden producir la prosperidad económica y el éxito en la vida. Note usted los planteamientos que hace así ahí. Número uno, que Dios quiere, la voluntad de Dios es que todo el mundo tenga una vida de prosperidad. En segundo lugar, que la confesión de fe, tú confiesas. Segundo lugar, una confesión positiva y tú das ofrendas monetarias y esto puede conducirte a que tú tengas una prosperidad económica y éxito en la vida. Interesante esto para mí porque condiciona en cierta medida lo que es este concepto de la prosperidad a unas acciones tuyas. Tú tienes que primero confesar. Más que eso, fue impulsada por el movimiento neopentecostal, de modo que lo que le caracteriza es la promesa de sanidad y milagro. Y ahorita, de hecho, ya ustedes vieron unos videos ahí que le dicen cómo se gesta todo este proyecto de la prosperidad, qué cosas son los elementos que se dan. Pero vamos a hablar un poco más en detalle quizás hoy. Eh,
es una teología aceptada por muchos cristianos en la cual se sostiene que la idea de la bendición de Dios sobre aquellos que reciben una total abundancia, por todo lo cual incluye aspecto financiero y bienestar físico y las personas, de las personas, pues la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios el Padre. Esta teología encuentra su génesis en la interpretación bíblica en donde se ve la Biblia como un pacto entre Dios y el hombre. Y aquí yo me quiero detener un poquito para decir algo. Mira, este concepto de la teología de la prosperidad, que analizaremos un poco más de dónde viene toda esta idea, plantea la idea de que Dios quiere que todo el mundo sea próspero. Pero para tú poder llegar a ser próspero, tú tienes que confesar, en primer lugar, tú tienes que confesar que vas a ser próspero. Y tú tienes que, aparte de eso, vas a tener también que ofrendar. ¿Ok? Así que a mí me parece que se presenta a Dios como un mercader, que basado en lo que tú aportes y en que tú te mantengas con ese pensamiento de fe, entonces tú vas a recibir. De hecho, dice más que eso, vamos a mirar. Yo quiero mirar algunos textos bíblicos que se utilizan como base por esta teología de la prosperidad. Y estos que le voy a presentar son textos del Antiguo Testamento. Señores, tenemos que estar claros en algo. Tenemos que estar claros que el Antiguo Testamento es la revelación de Dios al pueblo de Israel y que las implicaciones que pueda tener el Antiguo Testamento a la iglesia de hoy quizás estén matizadas por esperanza mesiánica. Y este en particular, que son porciones que utilizan los que avalan esta teología de la prosperidad, lo utilizan como fundamento, utilizan Deuteronomio 28 del 1 al 14. Primero, pongamos las cosas en contexto. Deuteronomio 28 es una palabra que Yahvé le da a Israel, que está en el desierto y que va a entrar a la tierra prometida, va a entrar a Canaán. Y cuando ellos van a entrar a Canaán, Yahvé les dice, si ustedes cuando entren a esta tierra practican el bien, siguen siendo fiel a mí, yo les voy a bendecir. Pero interesantemente, del verso 15 al verso final, dice las maldiciones que vendrán a aquellos que no obedezcan la ley de Yahvé. Entonces uno tiene que puntualizar este elemento. Primero, es una comunidad que va a conquistar la tierra prometida y es una comunidad israelita propiamente. La segunda sección que ellos utilizan es los proverbios del 3, del capítulo 3 del 9 al 11, al 10, perdón. Y en ese pasaje se enseña la idea de honrar a Dios con las primicias de tus bienes y tus graneros serán llenos de abundancia. Primero que todo, primero que todo. Una de las cosas que le dije, hay que poner las cosas en el contexto en que se dan. Los proverbios se argumenta que son escritos por Salomón y no es otra cosa que recoger una serie de dichos populares y colocarlos dentro de esta plataforma. La mayoría de los proverbios no provienen de el contexto propiamente israelita. Y aquí lo que plantea, la idea que plantea es la idea esta de que es importante uno estar consciente de quién es Dios y cuál es nuestro compromiso con Él. Y es uno que es bien conocido, Malaquías capítulo 3 verso 10 al 12, donde se habla de que traer los diezmos, obvia, pero pensemos, ¿qué está pasando cuando Malaquías escribe? Me parece que es importante que sepamos qué está pasando. El pueblo ha regresado del cautiverio babilónico. Y ese pueblo que regresa del cautiverio babilónico, hay que tener en cuenta que mientras estuvieron en el cautiverio, ellos no llevaban nada al templo. Obviamente, ellos no llevan nada al templo porque en Babilonia no hay un templo a Yahvé. De modo que ellos han regresado a su tierra y esta práctica
de traer para el sostén de las viudas, los huérfanos, los necesitados, no estaban siendo práctica. Entonces, Yahvé hace un llamado a que ahora retomemos esa práctica que fue establecida. Y en ese sentido es que se da el contexto del pasaje. Hay otros textos que aparecen en el Nuevo Testamento, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Mateo capítulo 6, verso 33. Se interpreta como una promesa de que si uno busca primero a Dios, Él provea a todas las necesidades, incluidas las necesidades materiales. Lucas capítulo 6, verso 38. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosada, dará a vuestro regazo, porque con la misma medida en que medís, os superará de medir. Se ha interpretado como una promesa de que el dar generosamente uno recibe abundancia en retorno. Y ese es donde está el peligro aquí. Yo no veo problemas en que demos. El problema es cuando tú das esperando que eso que Dios da, tú le das a la iglesia, a Dios, se multiplique. De hecho, algunos han planteado que si tú siembras una casa, Dios te dará 100 casas porque Él multiplica el ciento por uno. ¿Ok? Entonces ahí es donde está el elemento, cómo se van mirando los textos. Hay otro que yo creo que es el más popular, que se encuentra en la tercera carta de Juan, capítulo 1, verso 2. Amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aunque este versículo es una carta pastoral de Juan, algunos la interpretan como una declaración general de la voluntad de Dios para la prosperidad. El que está deseando que la iglesia a quien va dirigida la carta prospere en todo, no es Dios. Ahí el que está hablando es el autor de la carta. Dice, yo deseo que Dios te prospere en todo, ¿ok? Pero no es Dios el que está hablando. El que está hablando es el escritor, que la tradición la adjudica a Juan. Así que hay que mirar cómo un texto es tomado para apuntar hacia una dirección. Esta gráfica que le estoy mostrando pretende plantear toda la evolución de la teología de la prosperidad. ¿De dónde sale todo esto? Pues en primer lugar, esta idea de la teología de la prosperidad comienza con una herejía del siglo I al siglo III que se llama gnosticismo. Y ese gnosticismo planteaba que la materia era mala y que el espíritu era lo bueno. ¿Ok? Y dentro de esa herejía se planteaba que solamente algunos iluminados recibían bendición de Dios. Luego de esto se mira también que recoge algunas ideas del platonismo del siglo IV, donde también Platón plantea que las cosas reales están en el mundo de las ideas y que el mundo material es producto del mundo de las ideas. De modo que si tú tienes una buena idea y esa idea la logras concretizar o materializar, será algo, eso ocurrirá. Y eso es parte de lo que también utiliza esta teología de la prosperidad. También hay otra corriente que se mezcla ahí y es el nuevo pensamiento del siglo XIX. Y ahí, de hecho, el último video que les envié ayer, no sé si lo pudieron ver, pero ahí, en ese video en particular, se describe todo lo que contiene el poder de la mente o el nuevo pensamiento que surge en el siglo XIX, donde una persona que no es cristiana está planteando que si tú piensas cosas positivas, si tú piensas cosas positivas, eso lo atraerás hacia ti. De hecho, si tú estás enfermo y tú piensas que tú vas a ser sano, eso tú lo vas a atraer hacia ti con lo que él llama la ley de la atracción. Tú piensas
y se produce eso que tú piensas, ¿ok? Y está luego del año 1900 a 1950, y aquí me detengo un poquito, porque un elemento que incide en esta fecha es precisamente, aunque lo menciono en la siguiente categoría, es la famosa confesión de fe y su resultado, que comienza con el pentecostalismo. Pentecostalismo comienza a levantarse desde el 1900, también 1906, famosa calle de Azusa, y ahí cuando llega la calle de Azusa comienzan a ocurrir milagros de sanidad producto de la oración. De modo que tú confiesas de forma con tu fe y la sanidad ocurre. ¿Ok? Y es parte de lo que plantea. También en la década de 1950 al 1980, dentro de Estados Unidos, básicamente del 50 al 60, yo diría que es la época más medular, que es la época de las grandes migraciones a los Estados Unidos. Comienzan a llegar inmigrantes de todos los lugares de Centro, Sudamérica y de Puerto Rico. Y todos llegan con lo que todavía se anuncia, el famoso sueño americano. ¿Ok? Y ese concepto del sueño americano está enmarcado en la cultura del éxito. Tú trabajas fuerte y tú vas a ver que Dios te va a prosperar y que tú vas a prosperar. ¿Ok? Y todo el que viaja para el norte terminará siendo rico. ¿Ok? Eso es parte de lo que... Y del 1980 hasta el día de hoy, esta teología de la prosperidad se ha alimentado de el teleevangelismo, donde comienzan a aparecer una serie de evangelistas de carácter mundial que comienzan a postular esta idea de la confesión positiva, de lo que tú confiesas, eso lo vas a recibir. Y con mucho respeto digo esto. En Costa Rica hay un canal que toda la programación que tiene está relacionada con esta idea de la prosperidad y la invitación a que la gente siembre, porque si tú siembras, tú vas a cosechar, ¿ok? Y vamos a hablar un poco de eso. ¿Cómo se constituye esta teología de la prosperidad? La fe, la palabra que tú digas, la ofrenda que tú das, va a resultar en una bendición financiera y una salud y éxito. Fíjate, fíjate. Si tú tienes fe, si tú confiesas con la palabra y si tú das ofrenda, vas a tener bendición. Y esto es la idea central de la teología de la prosperidad. Dios quiere prosperarte, para Dios prosperarte, tú tienes que tener fe, tú tienes que confesar y tú tienes que ofrendar. Si tú no tienes fe, si tú no confiesas y si tú no ofrendas, no vas a tener prosperidad. ¿Ok? La pregunta es, ¿quién es el que tiene la prosperidad? ¿Ok? Porque ahorita yo le voy a mostrar a ustedes unas tablas de, número uno, ¿cuál es la preparación académica que tienen estos grandes teleevangelistas? ¿Cuál es la preparación que esa gente tiene? Y en segundo lugar, ¿cuál es el caudal económico que esa gente tiene? Porque parece ser que en esta teología de la prosperidad, los únicos que prosperan son los que la difunden. No veo que las iglesias, los miembros laicos de la iglesia, estén recibiendo esa prosperidad que se anuncia. Y ellos, los que están arriba, sí, sí, eso sí, usted lo va a ver, ¿ok? Y aquí yo hablo acerca de lo que planteé en la gráfica. El gnosticismo consideraba
la materia mala, algo inferior e incluso malo, y al espíritu como la verdad y lo bueno y el libertador. Luego el platonismo del siglo cuarto, lo invisible crea lo visible. Si tú lo piensas, si tú lo crees, eso va a ocurrir. El mundo material refleja las realidades. Entonces, parte de lo que ellos dicen es, mira, Dios primero pensó en el hombre. Y luego que Dios pensó el hombre, Dios creó al hombre. De modo que tú tienes que pensar primero las cosas, tener la idea, y luego, como hizo Dios, fíjate, parte de lo que ellos usan es el relato de Génesis, que Dios, ellos dicen, Dios pensó el hombre, y luego Dios dijo la palabra, y el hombre fue creado. Ah, pues si Cristo te redimió, tú tienes la imagen de Dios en ti restaurada. De modo que tú puedes pensar las cosas y decir la palabra. Y si tú dices la palabra, esas cosas se materializarán, se convertirán en una realidad. Luego hablé del nuevo pensamiento y dentro del nuevo pensamiento, el poder de la mente y la ley de la atracción. ¿Ok? Como una fuerza que modela la realidad. El pensamiento positivo promueve la visualización y la afirmación de metas como un medio para la transformación de la vida. Y está este señor Kimby, de hecho, este señor era pastor, me disculpan, ¿verdad? Pastor bautista, ¿ok? Que comenzó a estudiar estas ideas de el pensamiento positivo y comenzó a promoverlas, ¿ok? Eh, y hay que tener cuidado, porque este pensamiento se ha metido en nuestras comunidades de fe y se pretende que la gente que, digamos, tiene una enfermedad terminal, diga, no, tú puedes decir que tú tienes que decir que tú estás sano, ¿ok? Tú tienes que decir que estás sano. Y si tú dices que estás sano. Entonces, esos planteamientos son realmente planteamientos de esta teología de la prosperidad, ¿ok? La palabra de fe, Word of Faith, 1900 a 1950, la confesión positiva y la fe verbalizada produce resultados tangibles. Si yo lo creo, si yo lo creo y yo lo digo, va a ocurrir. ¿Ok? Entonces uno tiene que pensar, ¿y qué pasó con Pablo? Pablo no tenía fe de que podía ser sano. ¿Ok? Porque Pablo hasta la muerte él argumenta que tenía un aguijón. Sí, nomás que a veces te ves. Entonces uno tiene que mirar el texto bíblico y ver hasta qué punto estos planteamientos responden a lo que el texto dice. ¿Ok? ¿Cómo esto encaja con la expresión de Jesús? ¿O el mensaje de la cruz? ¿Cómo esto encaja? En el mundo hallaréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido el mundo. ¿Ok? ¿Cómo esto encaja? ¿Cómo esta idea de la prosperidad encaja con el mensaje del Evangelio? La cultura del éxito que hablé ahorita, el famoso sueño americano, el éxito personal y financiero como una señal de realización y favor divino. Cualquiera puede alcanzar la prosperidad y el éxito mediante el esfuerzo, la fe y una actitud mental, que es lo que plantea el famoso sueño americano. Los televangelistas, desde el 1980 hasta hoy, difusión masiva del mensaje de la prosperidad a través de medios globales. Y la teología de la prosperidad moderna, fe, más palabra, más ofrenda, una bendición financiera. Y hay unos movimientos dentro de la historia de la iglesia que de alguna forma contribuyeron a esta idea. Y está el movimiento pietista. El movimiento pietista, que es un movimiento que surge en el siglo XVIII,
Este movimiento lo que planteaba era que había que afirmar su fe en Dios y había que vivir a la altura de las expectativas de Dios. Luego aparece el movimiento de sanidad. Obviamente estamos hablando finales del siglo XIX, siglo XX, cuando surge el famoso evangelio de 4 lados. Cristo salva, evangelio cuadrangular. Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza y Cristo viene. ¿Ok? Entonces ahí se habla de ese elemento, que es otro elemento presente. Y la ética protestante del trabajo, la teología de la propuesta por Max Weber en el siglo XX, que señala que es necesario que se esfuerce todo el mundo para poder tener éxito en la vida. Y yo diría que estas ideas se meten en una licuadora, se ponen a mover ahí y de ahí va a salir la famosa teología de la prosperidad. Ok, ¿cuándo y cómo se origina el movimiento de la prosperidad? Parece que es importante que veamos cuándo y cómo se origina. El movimiento de la teología de la prosperidad tiene raíces en el siglo XX, específicamente en los Estados Unidos, y ese detalle me parece que es importante. El movimiento de la propiedad nace en Estados Unidos. Y nace y ha sido evolucionado a lo largo del tiempo. Aquí hay un resumen de cómo ha ocurrido en la década del 50 al 60, aunque las semillas de la teología de la prosperidad pueden encontrarse en movimientos y enseñanzas anteriores, como el pentecostalismo, el movimiento de sanidad divina, comenzó a ganar impulso significativo en la década del 50 y el 60. Pastores como Oral Roberts y A. Allen comenzaron a predicar mensajes sobre la prosperidad y la sanidad divina en sus reuniones de avivamiento a través de la radio y de la televisión. En la década del 70, la teología de la prosperidad experimentó un aumento significativo en popularidad. En esa década, este fue el periodo en que se acuñó el término teología de la prosperidad. Antes del 70 no se llamaba de esa forma. Y comenzó a ser ampliamente reconocida como un ministerio distinto del cristianismo evangélico. Pastores como Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Frederick Price, se convirtieron en figuras prominentes que difundieron estas enseñanzas a través de su ministerio y medios de comunicación, especialmente la televisión. Décadas posteriores, en las décadas siguientes, la teología de la prosperidad continuó expandiéndose, ganando influencia tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo. Se establecieron iglesias y ministerios dedicados específicamente a enseñar y a promover estas creencias, y el mensaje de la prosperidad se difundió a través de libros, conferencias y sus programas de televisión y medios de línea. La pregunta es, ya hemos dicho dónde nace. Hemos dicho que nace en Estados Unidos y hemos dicho que nace de la década del 50 al 60. ¿Cuál es el contexto histórico que favorece el desarrollo de esta teología de la prosperidad? Pues mire, en la década del 50 y del 60 vio un auge en la economía estadounidense con un aumento del nivel de vida. En este contexto económico positivo ayudó a que la idea de la prosperidad material como una bendición divina y fuera más aceptable. ¿Ok? La teología de la prosperidad se alineó con el sueño americano, que promovía que el esfuerzo y la fe podrían llevar al éxito y a la riqueza, reforzando la percepción de una prosperidad era el resultado natural de la fe. Y ese dato me parece significativo. Si tú tienes fe, tú tienes que prosperar. Eso se plantea en la década del 70, del 60, perdón.
Influencia del movimiento pentecostal y carismático. La teología de la prosperidad se originó en el contexto del movimiento pentecostal que enfatizaba la experiencia del Espíritu y los milagros. Esta base preparó el terreno para la prosperidad como una manifestación de la fe. Note usted, no cabe duda que el pentecostalismo cuando nace comienza a predicar y todavía lo sigue predicando de que Cristo sana. El problema es que esta idea es tomada y es entonces utilizada como una herramienta para hablar de una prosperidad. En la década del 50 al 60, el auge del movimiento carismático amplió el énfasis de los dones espirituales, los milagros, contribuyendo a la aceptación de la idea de que la fe puede traer prosperidad material y sanidad. Evolución de la teología cristiana. El énfasis de la teología de la fe positiva, que promueve pensamientos y palabras positivas para obtener resultados positivos. Se alineó con la teología de la prosperidad, que enseña que la fe traía bendición material. Lo que tú confiesas, recibe. Con mucho respeto voy a decir esto, pero tú escuchas a veces dentro de nuestras comunidades de fe, cuando alguien dice algo que responde a su realidad, le dicen, no, no, no diga eso, cancela eso, cancela eso, cancela eso. Afirma que tú eres bendecido. Oye, entonces se presenta la teología de la prosperidad como un escape de la realidad. Y yo sé que cuando se da dentro de los contextos de nuestras comunidades de fe, no se da con esa intención, pero ¿de dónde viene eso que estamos diciendo? Eso que estamos diciendo viene del Evangelio o eso viene de otras corrientes ajenas al Evangelio. ¿Ok? Los proponentes de la teología de la prosperidad reinterpretaron, reinterpretaron vínculos bíblicos para apoyar la idea de que la bendición material eran signo de aprobación divina. ¿Cuál es el éxito de los televangelistas? El crecimiento de la televisión permitió a los predicadores de la prosperidad alcanzar una audiencia nacional a través de programas en vivo y transmisiones facilitando la difusión del mensaje. Predicadores como Oda Robert, Kenneth Hagin, utilizaron la televisión para promover la teología de la prosperidad presentando la riqueza y la salud como signos de el favor divino. De hecho, de momento estoy diciendo esto y me acuerdo del capítulo 9 del Evangelio de Juan, donde le llevan un ciego a Jesús y le preguntan, ¿quién pecó esto? Sus padres. ¿Ok? O sea, porque si está ciego es porque algo mal se haya hecho. Entonces, Jesús reprende eso. Y Jesús dice, no pecó ni este ni sus padres. Él está ciego y Dios se va a glorificar con su enfermedad. Entonces, es esa raíz que se plantea de que la bendición de Dios en tu vida tiene que reflejar también bendición material. Y obviamente eso gusta, seguro que gusta. Y ahorita yo voy a dar por qué ha tenido tanto éxito esta teología de la prosperidad. Estrategias de recaudación de fondos. Los líderes de la teología de la prosperidad utilizan estrategias de recaudación de fondos, enseñando que las donaciones financieras resultan en bendición material para los donantes. Porque Dios te va a multiplicar a 100 por 1. De modo que si tú das $10, Dios te dará 1000. Entonces, esa idea ha traído daño. De hecho, yo leía un testimonio
de una persona que dejó de ir a la iglesia. Y le pregunta, ¿y por qué tú dejaste ir a la iglesia? Pues yo dejé de ir bueno, lo leí en el documento que yo creo que ustedes lo tuvieron, lo recibieron. Yo dejé de ir a la iglesia porque en el culto yo doné mi Volkswagen esperando que Dios me diese un carro mejor. Y ha pasado un año y no he recibido nada. Sí, es un problema. Cuando se mercadea un evangelio de prosperidad y la gente comienza a afirmar esa fe y al final del camino no tienen el resultado que le prometieron, eso trae que gente abandone la fe. Testimonio de personas que supuestamente habían prosperado financieramente después de haber donado generosamente, ha ayudado a consolidar el éxito de la fe y la riqueza. Publicaciones en medios. La publicación de libros y revistas que promueven la teología de la prosperidad ayudó a difundir estas ideas, ofreciendo enseñanzas y testimonios que respaldaban la conexión entre la fe y la prosperidad material. Algunas de estas son expectativas de un milagro y la fe no fairing. Aborda sobre la relación entre la fe y las bendiciones materiales. Y aquí, mira, este diagrama que yo he preparado aquí, ¿por qué la teología de la prosperidad ha tenido tanto arraigo en el cristianismo o en la cristiandad? ¿Por qué ha pegado tanto? Porque te promete que tú tendrás una buena relación con Dios, vas a tener buena salud y vas a tener una situación económica buena. Que son las cosas que el hombre desea. El hombre desea tener buena salud, el hombre desea tener una buena relación con Dios y el hombre desea tener una situación económica buena. Así que si tú comienzas a anunciar un evangelio que combine esas tres cosas, por supuesto que va a ser un evangelio exitoso. Eh, Cuando hablo de buena relación con Dios, el hombre tiene una necesidad espiritual, sentido de que Dios está interesado en su vida diaria, un propósito. La fe produce resultados visibles, seguridad, trascendencia. Te asegura que una buena relación con Dios y su destino eterno. Buena salud, necesidades físicas, emocional. La fe puede atraer la sanidad. Dios desea el bienestar físico. El creyente puede vivir en victoria sobre la enfermedad y la estabilidad económica, la provisión divina, la prosperidad financiera y la movilidad social. Ese es el secreto de la teología de la prosperidad. Por eso tanta gente se anexa a este pensamiento. Porque, señores, para mí, este es un evangelio de Viernes Negro. Usted sabe cuáles son las promociones de los Viernes Negros, ¿verdad? Que hay que comprarlo porque a ese precio, muchacho, aunque no haga falta, hay que comprarlo. Entonces, el Evangelio de la Prosperidad es una oferta de Viernes Negro, ¿ok? Donde ven acá que tú vas a tener una buena relación con Dios, tú vas a tener salud y tú vas a tener dinero, por supuesto que vas a traer, ¿ok? Aquí yo presento a algunos de los proponentes y quiero decir algunas cositas de ellos. Kenneth Hagan, Oda Robert, Kenneth Copeland, Frederick C. Price, A.C. William Cannon, Benny Hill. Ay, este no lo debí poner porque este tiene mucha fanaticada. Joel Austin, okay, T.D. Jakes y Clifford Dollar. O Clifford Dollar. Mire, mire, señores,
Permítame un segundito para mover esto un momento. Mire, toda esta gente, todas estas personas terminaron o, o han sido o son personas de una posición económica millonaria. Todos estos exponentes de la teoría de la prosperidad. Ahora, ¿y cuál fue la formación de ellos? ¿Qué formación tienen ellos para poder haber tenido tanto éxito y poder haber tenido tanto? Pues mire, Kenneth Hagin venía de la clase trabajadora, una clase modesta, no tiene ningún título universitario, no tiene ninguna formación universitaria. Oda Robert, de origen pobre, rural, estudió en Oklahoma Baptist University educación. Era un maestro de escuela. Por lo menos estudió para ser maestro de escuela. Kenneth Copeland, de origen modesto también, trabajador, estudió secundarios, estudios posteriores e informales, no tiene un título secular. No estudió nada. Frederick Price viene de la clase trabajadora, familia de pequeños empresarios, educación secundaria, terminó la high, sin título universitario. ¿Ok? Nada de título universitario. Keyon, de origen rural también, estudió en Emerson School o oratoria, estudió oratoria. Ah, este sí me suena visto. Este sí me suena visto porque este estudió oratoria. ¿Ok? Entonces, oratoria es la capacidad de tú poder comunicarte de forma buena. Benny Hill, de origen modesto, educación secundaria en Toronto, no tiene título universitario tampoco. John Austin, origen de la clase media, vinculada al Ministerio Familiar, estudió en Oral Roberts University, carrera en comunicaciones. Oiga eso. Joel Austin estudió comunicaciones. De modo que estudiar comunicaciones te da a ti la destreza de poder tener una buena forma de expresarte. Yankees, de origen de la clase trabajadora, educación secundaria sin títulos. Clifford Doran, de origen modesto, clase trabajadora, licenciatura en educación, maestro también. Entonces tú te preguntas, ¿y cómo estos individuos que no tienen ninguna formación propiamente se han convertido en millonarios? ¿Cómo se han convertido en millonarios? ¿Será que todos los miembros de su iglesia se convirtieron en millonarios? Claro, no tiene que ser realista quiero decir algunas cosas de algunos de ellos. Eh, Kenneth Hagin se le conoce como el padre de la palabra de fe. Su enseñanza se centraba en el poder de la palabra para crear la realidad y en la idea de que los creyentes podían hablar de su prosperidad y bienestar en existencia. Tú tienes que confesar que estás bien. Tú tienes que confesar que económicamente estás bien. ¿Ok? Hagin enfatizó la importancia de la fe y de las promesas de la Biblia, particularmente en lo que respecta a la prosperidad material y a la salud. Enseñó el poder de la palabra para crear realidad y la fe en la promesa bíblica. Lo que tú digas, eso ocurrirá. Destacó el derecho divino a la prosperidad y aquí hay que tener cuidado. Este señor dijo que aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador tienen derecho divino a la prosperidad. Convertirte a Cristo te da derecho a tu ser próspero. Promovió la semilla de fe y su importancia. Enfatizó la prosperidad, abarca todos los aspectos de la vida. Hola, Robert.
Enfatizaba la prosperidad en todas las áreas de la vida, incluyendo la salud y la finanza. Promovió la idea de que Dios desea abundancia para sus seguidores. Abogó por la ley de la promesa divina como camino hacia la prosperidad. Popularizó la enseñanza de la siembra y la cosecha en la finanza. Enseñó el principio de dar y se os dará, fomentando la generosidad. Fundó la Universidad de Oral Roberts para promover la prosperidad integral, donde estudió Joel Austin. Utilizó programas de radio y televisión para difundir su mensaje global. Su énfasis en fe, sanidad y prosperidad contribuyó al desarrollo de la teología de la prosperidad. Fe, sanidad y prosperidad. Clifford Copeland ha sido una figura prominente en la promoción de la teología de la prosperidad a través de su ministerio y medios de comunicación. Ha enseñado sobre la confesión positiva, resaltando el poder de las palabras para crear la realidad. Promueve la práctica de la semilla de fe. Anima a los creyentes a sembrar ofrendas materiales para cosechar bendiciones financieras. Enfatiza el derecho divino del creyente a la prosperidad en el éxito en toda la vida, área de la vida. A través de conferencias y programas de televisión difundió el mensaje. Su ministerio capacita al creyente para aplicar la teología de la prosperidad a su vida cotidiana. Ha establecido instituciones que promueven la prosperidad y el éxito basado en principios bíblicos. Su énfasis en la fe, en la confesión positiva y en la semilla de fe han sido fundamentales en el desarrollo de la teología de la prosperidad. Entonces, una pregunta que uno tiene que hacerse. Una pregunta que uno tiene que hacerte. Oye, si esta gente creen en eso, ¿por qué ellos no siembran sus riquezas? Si ellos creen que si tú siembras en el reino, tú vas a cosechar bendición, ¿por qué ellos no siembran? ¿Por qué es una invitación a que los demás siembren? Y ellos no siembran nada. Entonces uno tiene que preguntarse hasta qué punto son consistentes con lo que ellos enseñan o con lo que ellos dicen. Price enfatizó la fe como la clave para la prosperidad y el derecho divino a los creyentes a la abundancia. Derecho divino a la abundancia. No es que si Dios quiere te puede bendecir, es que tú tienes derecho a que Él te bendiga. Destacó la importancia de la confesión positiva para manifestar la realidad deseada. Su ministerio influyó en la promoción de la teología de la prosperidad, abogó por una comprensión bíblica de la prosperidad, enseñando que Dios desea la prosperidad de todos en todas las áreas. A través de sus libros y conferencias, inspiró a muchos a buscar la prosperidad espiritual, enseñó sobre la autoridad del creyente para reclamar bendición y abundancia. Oiga eso. Este señor dice que el creyente tiene autoridad para reclamar bendiciones y abundancia. No es si Dios quiere, es que Dios tiene que bendecirnos dentro de lo que es su planteamiento de esta corriente teológica. William Keynoe promovió la idea de que el creyente tiene derecho a la prosperidad en todas las áreas. Enfatizó el poder transformador de la palabra y el efecto de la realidad espiritual y material. Sus enseñanzas sobre la fe y la confesión positiva han sido ampliamente difundidas en los movimientos. Otro elemento que quiero mencionar es su enfoque en la autoridad del creyente fue central en la enseñanza de la teología de la prosperidad. El creyente tiene autoridad y puede exigir la bendición. Benny Hill
¿Quién no conoce a Benny? Alcanzó millones de personas a través del programa de televisión y eventos en vivo. Enseñaba que la fe en Dios como medio para alcanzar la prosperidad y el bienestar. Otro elemento que quiero mencionar también, promueve la práctica generosidad como una forma de activar la provisión divina. ¿Tú quieres activar la provisión divina? Pues tú tienes que ofrendar. Si tú ofrendas, tú activas la prosperidad. Señores, Joel Austin, su enseñanza se centra en el pensamiento positivo y la fe en la realización de sueños. Sueña. Lo que tú sueñes, eso tú lo alcanzarás. Ha escrito obras, libros de superventas que inspiraron a millones a buscar la prosperidad y bienestar. Lidera el Reagan Church, una organización más grande de los Estados Unidos. Utiliza medios de comunicación para difundir su mensaje. A pesar de las críticas de su mensaje, ha impactado a millones de diversas culturas. Enseña que Dios quiere que sus seguidores vivan vidas abundantes y victoriosas. Entonces yo me pregunto, ¿y dónde encaja aquí las iglesias primitivas? ¿Y dónde encaja aquí la iglesia que por 19 siglos fue perseguida? ¿Dónde encaja aquí? Jakes, pastor y autor que enfatiza el liderazgo y la prosperidad, fundador de Potter House, una de las iglesias más grandes de los Estados Unidos. Su enseñanza se centra en empoderamiento espiritual y crecimiento personal. Tienes que empoderarte, ¿ok? Enseña que los creyentes tienen derecho a la prosperidad y al éxito en todas las áreas. Los creyentes tienen derecho a la prosperidad y al éxito. ¿Derecho ante quién? Ante Dios. O sea, Dios tiene que prosperarlo, porque ellos tienen derecho a eso. Crefeld Dollar enfatiza el principio de dar y se os dará. Si tú das, Dios te da. Hay otra idea que quiero mencionar aquí. Promueve la idea de que los creyentes tienen derechos divinos a la prosperidad y al éxito en todas las áreas de la vida. Y aquí usted va a ver que es una constante. Hay unas constantes que se dan en los que proponen esta teología de la prosperidad. ¿Cuáles son esas constantes? Tú tienes que confesar las cosas. Tú tienes que visualizarlas. Y tú tienes derecho a ello. Tú tienes derecho a ser prosperado en salud. Tú tienes derecho a ser prosperado económicamente. Tú tienes derecho y Dios te va a bendecir. Esa es parte. Toda esta gente que hemos visto, primero, recuerde cuál es su formación. Recuerde cuál es su formación. Solamente hay dos que estudiaron para ser maestros y uno estudió oratoria y uno estudió comunicación. Eso es toda su formación. Pero miremos ahora los bienes principales de estos bienes de la teología prosperidad. Los bienes que ellos han alcanzado. Mire, Kenneth Hagin no ha registrado, no hay registros públicos de propiedades personales destacadas. Sí, fundó el Rema Bible Training Center, que incluye una iglesia, un seminario y centro de medios, asociación a su ministerio. Oda Robert, mira, Oda Robert, ¿ve? Tuvo mansiones personales en Beverly Hills. Oda Robert tuvo mansiones en Beverly Hills y estudió educación, ¿ok? También construyó una torre de oración de 10 pisos en el campus
de Tulsa. Fundó una universidad, la Universidad Oral Roberts en Tulsa, Oklahoma, un campus en 50 acres, con hospital, una escuela de medicina, edificios valorados en cientos de millones de dólares. En los años 60, la década del 80, perdón, pues ganó 120 millones anuales. Kenneth Crawford posee una mansión de 18,000 pies cuadrados cerca de Fort Worth, en Texas, evaluada en unos 7 millones. Además, es dueño de 3 jets privados. Dirige Eagle Mountain International Church en Texas, que incluye oficinas y un aeródromo privado para sus aviones. Es considerado el pastor más acaudalado de los Estados Unidos. Miren que está aquí. Joel Austin, una casa de playa en Newport Coast, en California, que fue comprada en el 2017 por 5 millones y se estima que tiene un valor de 11 millones. Pastor de Regal Church en Houston, Texas, un megatemplo montado en el antiguo Copar Center Arena de la NBA, 16,000 plazas. En el 2024 anunció haber pagado un préstamo para la remodelación de 100 millones de dólares. Yankees es propietario de un complejo residencial de 23 acres en Fort Worth, en Texas. Su casa principal, 4.4 millones, más viviendas adicionales en 1.2 millones. Fundador de Potter House en Dallas, campus principal de 28 acres de auditorio de 8,000 plazas. El ministerio incluye sedes en Fort Worth, North Dallas y Los Ángeles. Crawford Dollar, dueño de una mansión multimillonaria en condominio según el informe, ya posee un jet privado. Pastor de World Church International, un templo de 8,500 asientos con congregación de 30,000 miembros, pidió público apoyo, público apoyo para un jet que compró, que le costó 6.5 millones. Entonces, uno tiene que preguntarse, ¿para quién funciona esto? ¿Para quién funciona esto de la teología de la prosperidad? ¿Funciona para el laicado o funciona para ellos, los que están ahí en el poder? Principales enseñanzas de la prosperidad. Pues mira, la prosperidad material es un indicador directo. La prosperidad material es un indicador, es un indicador directo del favor de Dios hacia la persona. ¿Cuál es la refutación? Pues lo que dice la Biblia, Mateo capítulo 16, verso 26. Porque ¿qué aprovecha al hombre que ganar de todo el mundo y perdiere su alma? La verdadera riqueza está en la vida eterna, no en los bienes materiales. Otro de los planteamientos que hace la teología de la prosperidad es que la fe garantiza la riqueza y la salud en esta vida. La fe garantiza la riqueza y la salud en esta vida. ¿Cuál es la refutación? Hechos capítulo 12, verso 5. Pero no tengas en poco la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él. La vida cristiana implica desafíos y pruebas que pueden no resultar en riqueza material, pero nos fortalece espiritualmente.
La falta de prosperidad es un signo de falta de fe y pecado. La falta de riqueza es que tú estás mal, estás en pecado. ¿Qué dice la Biblia? Marcos 10:52. Y Jesús dijo, vete, tu fe te ha sanado. Y enseguida cobró la vista y seguía a Jesús en el camino. La fe puede traer sanidad y bienestar, pero no garantiza necesariamente la prosperidad material. La generosidad financiera automáticamente garantiza recompensa material. ¿Qué dice la Biblia? Lucas 6:38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosada, ¿verdad? En vuestro regazo, porque en la misma medida que midáis, os lo van a medir. La generosidad es importante, pero no debe ser motivo para la expectativa de recompensa material. Dios quiere que todos sus seguidores sean ricos y prósperos. Lucas 6:20. Más bienaventurados vosotros los pobres, porque de vosotros es el reino de los cielos. La bendición de Dios no se limita a la prosperidad material, sino que incluye la paz y la gracia y el reino de los cielos. El sufrimiento y la adversidad son señales de falta de fe o de desobediencia. Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como alguna cosa extraña que os acontece. Los desafíos y las pruebas son parte de la vida cristiana y no necesariamente indican falta de fe. Y por ahí tengo otras porciones para compartir, pero ustedes van a recibir el PowerPoint. Así que quiero ir caminando y mirar otras cosas que para mí son importantes. Dimensión psicológica de la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad ha impactado fundamentalmente el cuidado, ciudades empobrecidas, dando la promesa de una prosperidad. Funciona como un mecanismo de esperanza frente a la precariedad económica. En muchos contextos, la teología de la prosperidad, como discurso que legitimiza la desigualdad, atribuir la pobreza a la falta de fe en lugar a los factores estructurales. Si tú eres pobre es que no tienes fe, cuando en realidad es que el contexto donde tú estás es un contexto que no te permite a ti prosperar. Estudios psicológicos demuestran que los mensajes de la prosperidad pueden generar ciclos de endurecimiento cuando los creyentes donan más de sus posibilidades, esperando cosechar cosecha futura. Muchos creyentes se endeudan para hacer aportaciones dentro de la comunidad de fe, esperando que Dios les recompense. La narrativa del éxito personal refuerza valores individuales, desplazando la responsabilidad comunitaria de la justicia social como elemento central del Evangelio. El éxito, el éxito del Evangelio radica en que podamos construir un mundo de justicia social. No solamente se trata de yo enriquecerme. En América Latina, esta teología se convierte en un fenómeno masivo. ¿Por qué en América Latina? ¿Por qué en Sudamérica hay tantas iglesias alineadas con este pensamiento? Porque responde a las aspiraciones de inmovilidad social en contextos de crisis económica. En un sitio donde tú no puedes progresar, donde económicamente tú estás mal, te dicen que vengas acá, que te conviertas, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a prosperar, que tú tienes derecho a enriquecerse, que Dios te va a dar salud, etcétera, etcétera. No cabe duda que atrae mucha gente que al final del camino terminan siendo eh, defraudadas. El análisis psicológico permite comprender que la teoría de la prosperidad no solo es un fenómeno doctrinal, sino también una respuesta cultural a la ansiedad económica contemporánea. Aquí yo hablo de la corriente y la diversificación de la prosperidad
y solamente quiero de esto. La versión motivacional del Evangelio suaviza el mensaje teológico y sustituye por principios de autoayuda. Estas comunidades de fe no predican el texto bíblico, predican sermones motivacionales y no predican a la luz de lo que el texto bíblico plantea. ¿Cuál es la evaluación que se puede hacer de la teología de la prosperidad? Pues mira, teólogo norteamericano pentecostal Gordon Fitch argumenta que la teología de la prosperidad distorsiona la hermenéutica bíblica al ignorar el contexto literario e histórico de los textos utilizados. Toman un texto fuera de contexto y hacen una interpretación de ese texto para tratar de afirmar sus posiciones. Gary Kenner señala que la prosperidad bíblica debe entenderse dentro del marco de la misión y el servicio y el sufrimiento. Eso me gusta. La prosperidad bíblica dentro del contexto de la misión, el servicio y el sufrimiento. Katie Brower demuestra que la prosperidad es un producto cultural estadounidense más que una doctrina cristiana tradicional. Esta teología de la prosperidad la fabricaron los americanos dentro de su contexto y no responde realmente. Se relaciona más con lo que es su tradición cultural que con lo que es el texto bíblico. David Jones critica esta teología, dice, esta teología reduce a Dios a un mecanismo transicional donde la fe se convierte en moneda espiritual. Si tú tienes fe, Dios te da. ¿Ok? Diversos estudios coinciden que la prosperidad contradice la teología del sufrimiento presentado en la Escritura. Y aquí hablo acerca de cómo ha producido esta teología de prosperidad en Latinoamérica. Ha crecido rápidamente debido a la combinación de crisis económica y desigualdad social y religiosa dentro del pueblo pentecostal. Estas mega iglesias en Latinoamérica han adoptado un modelo empresarial que vincula la prosperidad espiritual al éxito económico y el liderazgo personal. En muchos contextos, esta teología se convierte en un discurso de empoderamiento para personas marginadas, aunque también puede generar en falsas expectativas. Y eso es lo triste. La influencia mediática ha hecho que esta idea se propague también. La inversión que han hecho ellos en la promoción de todas sus posiciones. ¿Ok? Esto lo dijimos ya. La teología de la prosperidad utiliza textos de manera aislada, sin considerar el género literario, la audiencia original, ni el propósito teológico. Una hermenéutica responsable exige distinguir entre promesas específicas para Israel y principios universales para la iglesia. El Nuevo Testamento enfatiza la cruz del servicio, el sufrimiento como parte integral de la vida cristiana, lo cual contrasta con la narrativa del mensaje de la prosperidad. ¿Cuáles son las implicaciones? Esto sí que me tengo que decirlo. Implicaciones pastorales y desafíos del ministerio contemporáneo. Pastores que están aquí, líderes de la iglesia. La teología de la prosperidad puede generar culpa espiritual en el creyente que no experimenta éxitos económicos, llevándolos a cuestionar su fe. Los pastores deben acompañar a la congregación en una teología del sufrimiento que reconozca la realidad humana y la felicidad de Dios. Es necesario enseñar una visión bíblica de la mayordomía que incluya responsabilidad, generosidad y justicia social. La consejería pastoral debe ayudar a distinguir entre esperanza cristiana y expectativas irreales basadas en promesas no bíblicas. Las iglesias deben promover una espiritualidad creada en Cristo, no
resultados materiales. La pastoral equilibrada puede sanar heridas producidas por enseñanzas distorsionadas y restaurar la confianza en el carácter de Dios, equilibrando, permite corregir excesos y recuperar la centralidad del Evangelio. Dudas, preguntas, comentarios que tengan que hacer, reacciones a lo que se ha planteado. Tengo chocolate para los que pregunten. Chocolates virtuales. Sí, Chocolates sí, virtuales. profesor, profesor, es que escuchándolo a usted, ¿verdad? Y aprendiendo un poco más sobre estas nuevas, ¿verdad? Teologías y creencias que se levantan, estudiando un poco la teología judía, ellos, aunque realmente no creen en, así como en la prosperidad, pero ellos decretan, ellos hacen cosas similares, pero es porque ya está como que es como una costumbre desde el Antiguo Testamento, como al principio usted dijo. Pero eso se ha ido desvirtuando después. Ya después se ha ido, ¿verdad?, sacando de contexto y haciéndonos pues creer de que tenemos que dar para poder entonces nosotros recibir. Sí, gracias, hermana Elba, profesora. ¿Alguien más que quiera contribuir? Reacción. Bueno, pastor, profe, este, escuchando todo esto, ¿verdad? Y viendo la trayectoria, las épocas en que ocurren, uno puede visualizar específicamente cómo surge, dónde surge y hacia dónde se está dirigiendo esto. Cuando vemos que surge en la nación más poderosa en este momento, en estos fines de tiempo, ¿verdad? Pues vemos que está influenciando no solamente Estados Unidos, sino que ha influenciado toda Latinoamérica, Sudamérica y Europa, etcétera, con esta falsa doctrina y trae a mi memoria en las diferentes cartas de los apóstoles que dice que en los postreros tiempos habrá burladores que actúan según sus propias concupiscencias, sus propios deseos. Y esto es una muestra más. Lo que estamos viendo es que en los últimos tiempos estamos viendo movimientos que vienen desde los profundos del infierno, estrategia para engañar a los escogidos de Dios. Fíjate y especialmente a la juventud, a esta nueva generación que está surgiendo. Esta mañana estaba en una reunión de pastores en la red pastora a la que pertenecemos y había una preocupación de cómo la generación de ahora lo busca todo y lo contesta todo. Antes era en Google, pero ya no es en Google, ahora es en inteligencia artificial donde te datan detalles y contestaciones. ¿Y qué pasa? ¿Dónde va a buscar la inteligencia artificial la data? Pues precisamente en todas estas falsas teorías. Entonces está engañando una nueva generación con teorías falsas que suenan buenas. ¿A qué estudiante universitario preparado no quiere escuchar estas cosas? O sea que el terreno está fértil para seguir engañando. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que estamos haciendo aquí, preparándonos, ¿verdad? Porque hay que levantar la voz de alerta en todas y cada una de las áreas donde estamos trabajando, no solamente en la iglesia, sino en los trabajos seculares. Hay que hablar este tema. Con hermanos, con compañeros, hay que tocar el tema, ¿verdad? Y que no confiemos en la tecnología que se está surgiendo en esta temporada, porque está preparada especialmente para que los burladores utilicen y crezcan más rápidamente. Con el advenimiento de la radio, luego la televisión, luego de la internet, esto se elevó a unos niveles impensables. Y hay muchos millonarios bajo esta teoría, pero muy pocos, muchos pobres que cayeron dentro de esta teología. Pero ¿qué pasa? Que ahora la tecnología se ha incrementado más y el acceso a la información ha incrementado, pero información incorrecta.
yo le decía, mira, yo tengo que utilizar la inteligencia artificial en mi profesión porque son números y uno más uno es dos. Pero en asuntos espirituales, uno más, uno más uno no es dos. Es mejor dar que recibir. Rompió todas las reglas matemáticas. Pero entonces, ¿cómo tenemos que alertar a nuestros jóvenes, a los que tienen acceso, a nuestros niños, a nuestros miembros de nuestras iglesias sobre lo que está pasando? Pareceremos predicadores en un desierto, pero más vale que parezcamos predicadores en desierto que cuando estemos ante la presencia de Dios tuvimos la oportunidad de corregir y no lo hicimos. Esto nos trae problemas. Tengo amigos, tengo gente conocida que desgraciadamente ha caído en esta falsa doctrina. Y créeme, sacarlos de esa falsa doctrina con mucha oración y ayuno, porque están prácticamente hipnotizados. Y eso le siguen añadiendo nuevas teorías de la prosperidad, pero ahora sí, para que y es el nuevo énfasis, o la nueva versión de la teoría de prosperidad, pues tiene que prosperar como trabaja, como prospera tu papá espiritual. Y entonces ya hay una dependencia de un papá espiritual, pero claro, tienes que ayudar al papá espiritual, ¿verdad? Así que estamos viendo que esto no terminó en el 70, en el 80, el 90, en pleno siglo XXI se sigue sofisticando esta falsa teología, porque no es teología, esta falsa doctrina. Así que así que excelente profesor y nos ubicaste en tiempo y espacio, ¿verdad? Y sobre todo, pues nos ayuda a prepararnos más. Gracias, gracias, pastor. Sí, realmente, o sea, los datos son los datos, ustedes lo vieron ahí. Realmente, quienes únicos se han beneficiado de la teología de la prosperidad son los proponentes, no son los seguidores. Los proponentes se han hecho millonarios a cuenta del pueblo. Déjeme escuchar la línea que tiene, y después tengo a Orlando, y después tengo a Ricardo Andújar. Debo decirle que Dimia y Ricardo Andújar son estudiantes del programa de divinidades de la universidad donde yo enseño. Tengo por ahí también a Yanira, que también es estudiante de divinidades. Así que prepárense porque los planteamientos que vienen ahora son de estudiantes de divinidades. Buenas noches a todos. Profesor, me llama la atención, ¿verdad? Ya lo había leído y mientras usted iba explicando, Pablo me parece que es en las cartas a Timoteo, le dice que en los postreros tiempos, ¿verdad? Habrán burladores, falsos maestros y todo lo demás. Obviamente eran cosas que estaban sucediendo desde su época. Pero a mí siempre me ha llamado la atención y a lo mejor esto sea un poquito chocante cuando lo diga, pero yo, yo soy de las personas que creo que uno no debe de confiarse de que porque yo soy del Señor, como que puedo andar en la libre sin discernir y sin buscar, ¿verdad? Con profundidad las cosas. Yo les recalco mucho a mis jóvenes que si ellos no leen la palabra, ellos mismos se van a convertir en víctima y monigote de todas estas personas, ¿verdad? Que se encuentran en el camino. Es interesante porque siempre puedo ver que no importa en qué época de la historia de la humanidad uno se detenga, va a observar cómo el enemigo siempre ha sido piedra de tropiezo. Y es triste decirlo, pero siempre ha sido más listo que el mismo ser humano. Porque a través de toda la historia siempre ha pasado lo mismo. El ser humano tratando de igualarse a Dios, tratando de reclamarle a Dios y de verse como un tú a tú con Dios. Y en realidad no somos así. Gracias, hermana, gracias. Buena aportación. Déjame escuchar a Orlando, que tengo mucha gente. Déjeme decirle que me quedan básicamente 14 minutos. Orlando, te escucho. Ok, perfecto. Pastor Orlando, Iglesia Carismática, ¿cómo se llama la iglesia? Faro de luz. Faro de Luz. Este, no, que a mí me trae recuerdo, yo no sé si me voy a salir de contexto, al libro de Job, que fue un hombre próspero y cayó en desgracia, y los tres amigos, por la ley de la retribución, decían que él estaba mal porque había pecado y estaba en falta, y por eso todas las riquezas las había perdido y todo lo que tenía lo perdía. Cuando en realidad no fue así porque Job no fue pecador. Fue una
como una prueba que el Señor le mandó, ¿verdad? Para él glorificarse, ¿verdad? Y me acordé del libro de Job, de, de esa parte, que Job cayó en desgracia y sus amigos vinieron a recriminarle por esto de la retribución, que tú Ujú, estás mal porque le fallaste a Dios y tú eres pecador y por tal razón tú tienes que pedirle perdón a Dios por eso y te tachan de eso. Y eso trae pérdida de fe, eso trae problemas espirituales porque tú dices, pero ven acá y ¿qué pasa? ujú. Que ese es lo que me trajo a la mente, también me trajo a la mente ese asunto. Ok. Gracias, pastor. Debo escuchar a Keida y a Luis allá en Colorado. Profesor y pastores que nos escuchan, hablando de este tema, porque es un tema muy quisquilloso y obviamente puede tomarse, dicen por ahí un dicho que se paga justos por pecadores. Entonces, yo quería preguntarle a los pastores que tienen más tiempo que nosotros, ¿cuál es la manera saludable de presentar el asunto de la responsabilidad? Yo lo hablo así en la iglesia, cuando se habla de ofrendas y todo esto. Seamos responsables. ¿Cuál es la manera responsable de presentar el asunto de las finanzas? Yo de mi parte puedo decir que yo creo que uno tiene que estar consciente que uno tiene una responsabilidad en el reino, ¿ok? Y que las mismas utilidades que la iglesia tiene, agua, luz, teléfono, etcétera. Oye, ¿eso de dónde se va a pagar eso? ¿Ok? ¿Sabes que yo comencé a diezmar desde que empecé a estudiar. Cuando yo comencé a estudiar, comencé a recibir una beca, yo diezmaba de mi beca. Y doy gracias a Dios, hasta el día de hoy yo sigo siendo responsable con eso y yo creo en el diezmo. Yo creo en el diezmo que está en el Antiguo Testamento. Algunos dicen no, porque es parte de la ley. Oye, un momentito, detente un momentito. Porque Melquisedec no pertenece a la ley. ¿Ok? Y a Abraham le diezmó a Melquisedec y todavía la ley no existía. Así que no me digas a mí que el diezmo es parte de la ley porque precede a lo que era la ley. ¿Sí? Yo creo que es Ese importante. es, perdón, profesor, ese es un tema que quería tocar con usted porque mucha gente argumenta el diezmo como parte de la ley, pero yo sabía eso de que Abraham diezmó a Melquisedec. Y no había ley. No había ley. Y si no quieres diezmar, pues está perfecto. Léete lo que dice Pablo en Corintios. Cada uno dé conforme Dios lo haya prosperado. Entonces ya quizás no sea el diezmo. Entonces quizás sea más de cantidad conforme a Dios te haya prosperado. ¿Ok? Yo creo que hay que aportar a la iglesia y voy a enseñar, de que comencé a estudiar en la universidad que tenía beca, que no estaba trabajando, recibí una beca de mi beca, yo empecé a diezmar y doy gracias a Dios porque Dios me ha bendecido. O sea, ok, Muchas gracias. yo creo en la prosperidad. Yo Mm. creo en la prosperidad porque cuando yo me convertí, pues no tenía nada. Ok, y ahora tengo creo que dos o tres camisas. Así que Dios me ha prosperado, ¿verdad? Gracias. Pero no creo en este mercado de la teoría de la prosperidad. Gracias a ustedes. Tengo ahí en orden a Yanira, dame escuchar a Yanira y después escucho a Ricardo. Déjeme decirle Yo, que Ricardo, Ricardo está haciendo su tesis y está haciendo su tesis en este tema de la prosperidad. Mm. Pues yo Adelante. rapidito, yo iba a decir lo de Jobo, lo dijo el hermano, pero en esta ocasión, porque yo fui operada y muchas personas me dijeron, te operaron porque estuviste en pecado, ¿verdad? Y esas cosas así, pero que quiero decir que tenemos que tener cuidado porque a veces cantamos como la viuda dio lo que tenía y existen a la gente que tiene que dar lo que usted tiene en su cartera porque es para el Señor. Tenemos que tener cuidado porque nuestras iglesias también tienen esas cosas. Hay que ser sabios, lo que cantamos en las iglesias y decimos al frente. Gracias, hermana. Sí, estoy de acuerdo contigo. Dame escuchar a Ricardo, después tengo ahí a Elvi y tengo al pastor Jesús. Dios les bendiga. Cabe entender, ¿verdad?, que este movimiento, aunque tiene su raíz desde los comienzos del siglo XX, realmente la existencia o la inclinación ha sido desde mucho antes, por lo cual Jesucristo lo menciona en la misma oración
cuando menciona en quién tienes que escoger como dueño, si a Dios o a Mamón. ¿Eh? Ujú. Entonces, cuando lo vemos de esa manera, entonces podemos entender que es algo bien peligroso, tanto para la iglesia como para el creyente como individuo. Muchas veces solamente pensamos en cómo afecta al grupo, pero no nos damos cuenta en cómo es afectado el individuo después de pasar, como menciona la hermana Yanira, de que se siente manipulado, de que tiene que darlo todo y después que da todo, se da cuenta que no recibe nada, porque todo fue bajo una manipulación. Y el hermano había preguntado, bueno, pero ¿y qué podemos hacer en cuanto a enseñarle al administrar el dinero? Ahí la Biblia nos enseña a que todos tenemos unas responsabilidades. O sea, vivimos en una tierra donde hay unas cosas que hay que pagar. Eso es una realidad. Pero no podemos o no deberíamos de ir con el engaño para que la gente dé porque piensa que va a recibir una recompensa que no existe. Vamos a hablarle a la realidad. Vamos a hablarle, mira, esto hay que pagarlo porque hay que pagarlo. Y Dios tiene unas compensaciones aún mayores. MacArthur decía que el Dios que predica la teología de la prosperidad es un Dios mísero, porque solamente te prospera aquí, pero no te hablan de la prosperidad eterna y de los beneficios eternos. El Dios que yo le sirvo, espero que sea el mismo que ustedes le sirven, es un Dios que me prospera aquí, mañana y por siempre, y promete tener cuidado de mí en todo momento. Era más bien eso lo que les quería compartir y de verdad gracias Toledo por estas oportunidades. Gracias, Ricardo, gracias. Bueno, déjame escuchar a Elvi. Buenas noches. Tenía una pregunta referente al diezmo. Yo soy creyente del diezmo. Solamente mi pregunta era, entonces, como usted decía, que habían algunos versículos, o mejor dicho, el Antiguo Testamento era referente a los judíos. Entonces, ¿quiere decir usted que en Malaquías 10, cuando dice, probadme en esto y verán que yo les abriré las ventanas de los cielos? Ese capítulo en específico es para los judíos y no lo podemos aplicar nosotros a nuestros tiempos. Bueno, primero, lo primero es que nosotros miramos al pueblo de Israel desde que se constituye, ¿ok? De modo que el diezmo antecede al pueblo de Israel, porque Abraham no es parte del pueblo de Israel. Cuando Abraham vive, no existe pueblo de Israel. Y ya estaba instituido el diezmo porque él diezma. Así que, por otro lado, el verso de Malaquías, particularmente, dije yo que se trata del contexto que el pueblo retorna del cautiverio. Mientras estuvieron en el cautiverio, recuerda, todas las ofrendas se llevaban al templo, pero ellos están en Babilonia. En Babilonia no hay templo a Yahvé. De modo que ellos durante 70 años no estuvieron trayendo ofrenda. Y cuando llegan de allá se han acostumbrado a no tener esta práctica. Y entonces Malaquías le dice, oye, un momentito, ya ustedes están acá, el templo está ahí y las necesidades están ahí. Traigan sus diezmos al alfolí, ¿ok? Yo ese es el contexto del texto, ¿ok? Eh, yo creo que es mi responsabilidad aportar. Y mi experiencia ha sido, yo no planteo la teología de la prosperidad, no estoy de acuerdo con ella porque pienso que es un engaño a la gente. Ahora, yo puedo decir que, como dije ahorita, desde que comencé a estudiar, que recibí mi beca en la universidad, estoy hablando, bueno, digo la fecha, algunos me van a decir, yo no había nacido todavía, ok, yo sé que soy viejo, ok, estoy hablando 1974. Yo estoy diezmando desde el 1974, ok, y yo he visto que Dios me ha bendecido. Bueno, me ha bendecido en todas las áreas, porque en abril 5 cumplo 70 años. Y a punto de cumplir 70 años, yo no tengo ninguna condición médica. Ninguna condición médica. Así que Dios me ha bendecido con salud. ¿Ok? Y Dios me ha permitido también, me permitió tener una empresa. ¿Ok? Y Dios me ha bendecido económicamente. Soy honesto, Dios me ha bendecido económicamente. Pero yo no veo
esta idea de que si yo lo hago, Dios lo hace, porque Dios no tiene obligación con nosotros. Dios no tiene obligación. Así que el texto propiamente está yo quiero poner el texto en el contexto, y el contexto es un pueblo que no había diezmado, que no había ofrendado por 70 años y que se acostumbró a no diezmar. Entonces ya ve, tiene que hacer oye, un momentito, no es momento de que ustedes se pongan a hacer la parte que les corresponde a ustedes. Eh, no lo veo, honestamente, no lo veo como un mandato o como un compromiso de Dios a que Dios tenga que hacerlo. Las cosas que Dios hace, las hace porque Él quiere, no porque esté obligado a hacerlo. Porque Dios Sí, no tiene ninguna obligación con nosotros. No sé si con eso te ayudo, pero agradezco que me hayas hecho la pregunta porque pude ver a tu esposa que no la había conocido. Pues, saludos a tu esposa ya. Bien. Dame, sí, eh, tengo al pastor ¿puedo Jesús. añadir una cosita ahí, profesor? Sí, dime. Sí que debemos también recordar que cuando Abraham le da el diezmo a Melquisedec es por adoración. Sí. Y cuando se habla del llamado que se hace para el diezmo, es, como usted dijo, para volver a caer en el momento de la responsabilidad con los levitas y con el Seguro. mandato de Dios. O sea que la adoración a Dios precede aún la responsabilidad. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, los apóstoles decían que le demos todo. Si Dios nos pone en el corazón darlo todo, porque todo le pertenece a Dios, pues entonces le damos todo. O Ujú. sea que es según la adoración que hay en tu corazón, pues tú le das. Ahora bien, te debes de preguntar tú a ti mismo, ok, pues entonces, ¿cuánto yo estoy agradecido de Dios para darle qué y cómo le voy a dar a Dios? Pues solamente ellos piensan en dinero, pero es más que el dinero. No, seguro que sí. Gracias, Ricardo. Bueno, tengo 3 participantes, me quedan 6 minutos. La conferencia se corta a las 9 porque está programada para cortarse a las 9. Así que, teniendo en cuenta eso, pues tengo básicamente 2 minutos para cada uno de ustedes. Comienzo con Eduardo, luego voy a tener a Elba porque es una dama, y luego dejo al Pastor Rey para que concluya. Ahora, Ah, ok. eh, ahora sí, ahora sí. Yo simplemente pues quería añadir algo que es mi pensamiento personal y yo creo que ya lo he dicho en muchas ocasiones. Lamentablemente las iglesias de hoy en día confunden la parte económica, lo que es la prosperidad con bendición. Mas, sin embargo, como hablábamos ahorita, no se han fijado en que cuánta gente hay millonaria en el mundo que no conoce a Dios o que simplemente ni le sirve, y a un satanista. O sea, por ende, la bendición no necesariamente es económica. La bendición es algo que Satanás no puede darte. Eso es bendición. Mm. La vida eterna, el vivir en paz, la gracia de Dios, eso Satanás no lo puede dar. Para mí, por lo menos eso es lo que yo digo, eso es bendición. Ya lo económico es del mundo, prácticamente, en términos de entender que lo económico es bendición. Mira, Dios nos sostiene, y aún así mismo lo decía en la palabra, los pájaros no ciegan ni Ujú. siembran, mas sin embargo Dios les provee. Pues así mismo hace con nosotros, independientemente de una cosa o la otra, es entender que la bendición no es lo económico, y la gente ha tergiversado esa palabra con lo económico y todo le ponen un precio de dólar simplemente pues por pensar que que es bendición. Gracias, Ese era mi Eduardo. comentario. Gracias, Eduardo. Déjame el Pastor Jesús que tiene la mano hace rato levantada. Y bendiciones. Ese es un tema, ¿verdad? Un tema bien, bien controversial, por lo menos en nuestra congregación. En la práctica que nosotros tenemos es, yo no conozco quién diezma y quién no diezma. Eso es número uno. Número dos, en la misma la palabra te dice, a Dios le gusta el dador alegre. ¿Entiendes? Si tú das por obligación, ya tú estás fuera de cualquier búsqueda que tú estás buscando. Tú tienes que dar con un corazón agradecido. Y en mi experiencia, nosotros diezmamos y ofrendamos, pero nosotros no imponemos textos, ni estamos buscando, ni utilizando textos para pactar, ni nada de estas cosas. Nosotros le hemos enseñado a la congregación que uno da ofrenda de corazón. Y si tú tienes una relación como se supone que tenemos, Dios es el que te dice a ti, como me ha ocurrido en mi experiencia muy personal.
donde hubo una ocasión que yo no estaba trabajando y Dios me dijo, ofrenda un carro que yo estaba arreglando, que era mío, que yo tuve que pues, buscar los chavos y yo darle ese vehículo literalmente arreglado, porque Dios me lo nos pidió así a mí y a mi esposa. Y yo no estaba esperando nada. Y estuve mucho tiempo sin vehículo. Pero Dios muchas veces cuando te mueve a hacer algo es para probar tu corazón. Y nosotros le hemos enseñado eso a la congregación. Muchas iglesias se enfatizan en buscar, ¿verdad? O obligar a la congregación, pero Dios nunca te obliga a ti a nada. Dios te pide, y si tú lo haces de corazón y tú no esperas nada a cambio, Dios te bendice. Dios conoce todas nuestras necesidades antes de nosotros pedirlas. Es mi Gracias, opinión. gracias, pastor, gracias, pastor. Debo escuchar a Reinaldo. Y breve, ¿verdad? Estoy de acuerdo con el pastor Jesús, ¿verdad? Esa es nuestra forma de pensar también. Solamente quiero abundar. Es que muchas veces se pierde perspectiva lo que tiene que ver con bendición y realmente el diezmo, el ofrendar, dentro de la lista que Dios espera de nosotros, posiblemente es la última. Dios lo que quiere de nosotros es obediencia, que le amemos, sobre todo con toda nuestra fuerza, toda la fuerza de nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Cuando vemos que ese es el mandamiento principal, lo que el Señor busca es obediencia. ¿Por qué el profesor Toledo ha sido bendecido? Ujú. Bueno, el diezmo es una de las muchas, pero es su vida dedicada al Señor. Ser un buen esposo, ser un buen miembro de la iglesia, ser una buena oveja, ser bueno cuando trabajaba secularmente, ser honrado. ¿Sabes? Es un conglomerado, porque el asunto de la bendición no tiene que ver nada con el diezmo, tiene que ver con obediencia y una relación, porque la obediencia es producto de una relación. Y es por eso que el pastor Jesús le dice, pues yo no sé, oye, yo tampoco sé quién es diezma y no diezmo, porque es una relación que tú tienes con Dios y entonces cuando enfatizamos que es una relación, pues entonces podemos explicar que cuando lo hacemos de corazón. La viuda echó algo insignificante, pero era todo lo que tenía. El joven rico, si nos vamos por la parte de dinero, era rico. Y Dios lo que le pedía era obediencia, no le pedía la riqueza, se la podía devolver porque le iba a bendecir. Era el próximo apóstol que iba a ser, era el sustituto de Judas. Y posiblemente, pues, hoy en día se confunde mucho y es por eso que enfatizamos más relación con Dios. Ama a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley y los profetas. Entonces, ahí es cuando venimos y recibimos bendición. Yo soy un producto de muchas bendiciones. Yo le llamo que el ser bendecido es una centrífuga de Dios lo que tú haces y no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con muchas otras cosas, obediencia, trabajo, tus dones, que los pongas en funciones. Tengo un amigo, un profeta de Dios, que diezma 2.4 horas todos los días en oración. Dice, ese es mi diezmo para el Señor. Eso es una relación que él tiene con Dios. Eso no, él dice, no es para que todo el mundo haga lo mismo que yo, pero es mi relación con Dios. Oye, y es bendecido. Así que tiene que ver más con relación y un producto de esa relación es la obediencia. Así. Amén. Gracias, pastor, gracias. Bueno, la semana que viene tenemos la contraparte. La semana que viene vamos a hablar acerca de la teología de la liberación. Esta estaba hablando de la riqueza, la semana que viene hablamos de la pobreza y cómo se levanta una teología de la liberación del lado de los pobres y jalando el texto para los pobres, ya no para los ricos. Así que están invitados para la semana que viene que vamos a hablar de la teología de la liberación y por supuesto que durante la semana les voy a estar enviando videos al chat. Yo creo que para poder tener conocimiento del tema real en 1 hora y media, 2 horas no basta. Así que me gusta enviarle siempre sus videitos para que vayan escuchando voces y de esa forma cuando llegamos a la conferencia pues ya tenemos un poco de dominio del tema. Bendiciones para todos. Descansen. Bendiciones, gracias. Bendiciones, profesor. Mañana para la iglesia diezmal. Amén. Felicidades. Bendiciones para todos. Amén. Bueno.